por participar, por estar presentes. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a compartir un poco acá acerca del gran señor de los símbolos, el círculo, ¿no? El mandala. Así que, bueno, que lo disfrutemos. Gracias por formar parte de esta comunidad, de este espacio que cada vez crece más, que es, bueno, Numen. Sí, Bienvenidas. la idea es esto, ¿no? Compartir más o menos un poco, entrar un poquito más profundo lo que significa el mandala, ¿no? Ustedes ya lo conocerán, habrán visto mandalas por todos lados, mandalas para pintar, libritos, ¿no? Hay un montón de cosas, y bueno, pero también es cierto que el mandala, la circularidad, el círculo como símbolo, es un símbolo que nos atraviesa, ¿no? Como humanidad de los principios de los tiempos, ¿no? Los mandalas se ven, se pueden apreciar en todas las culturas, en todas, más allá de las distancias de tiempo y espacio, aparece lo mandálico, aparece lo circular, como símbolo de representación de algo sagrado, representación de totalidad, representación de integridad. Y bueno, Jung trae un poquito esos términos, esos enclaves, ¿no? Sobre todo del Tíbet, ¿no? Y ve cómo esa forma circular, ¿no? También es un arquetipo, y uno llama al arquetipo en sí mismo, ¿no? Al mandala. Así que bueno, Ada ahí nos va a compartir también parte de lo que se trata el proceso, desde el proceso simbólico desde la arteterapia o desde la terapia, ¿no? Todo lo que se mueve, ¿no? Desde esa figura. Sí, así es. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, un placer estar acá con ustedes. Y sí, la idea que teníamos con los chicos era revisar este símbolo, que es un símbolo, por lo menos dentro de la astrología, muy fundante, porque el mandala zodiacal justamente es un mandala, ¿no? Y muchas veces nos salteamos de pensar un poco qué nos está diciendo la astrología al plantear la rueda zodiacal en una forma circular, ¿no? ¿Qué nos está diciendo con eso? Ya hay como todo un mensaje alrededor de ese símbolo. Jung es un símbolo que por supuesto no le pasó inadvertido y que decía que aparecía mucho en las fantasías y en los sueños, de todas las producciones inconscientes espontáneas de sus pacientes. Él veía la pregnancia, la aparición de este símbolo, y empezó a estudiar, ¿no? Como, bueno, a ver, fenomenológicamente, qué representa que espontáneamente cuando nos ponemos a dibujar o nos ponemos a hacer alguna técnica expresiva, o en nuestros sueños o en nuestras fantasías, en nuestras visiones, aparezca a lo largo de las eras siempre este símbolo, ¿no? Y bueno, él va a decir varias cosas sobre esto. Vamos a ir revisando un texto que se llama El secreto de la flor de oro, que en realidad es un texto que es de origen, es un tratado taoísta, que él recibe, digamos, de la mano de Wilhelm, que es el gran sinólogo que tradujo el I Ching al castellano y con el que él trabajó bastante, y después, digamos, él le hace un prólogo y un prefacio largo a ese libro, comentándolo y planteando que los postulados que se plantean en este tratado taoísta, en donde también aparece la figura mandálica de la flor de oro, ¿no? Que es un mandala muy conocido, él dice que confirma ese tratado taoísta, confirma muchos de los postulados que él venía trabajando, ¿no? Sobre la importancia del mandala, la aparición espontánea, la relación que tiene con los momentos de reorganización psíquica, porque una de las grandes conclusiones a las que llega Jung es que cuando aparece lo circular en nuestros sueños o en nuestras fantasías, o mucho en nuestros dibujos, significa que estamos tratando de hacer una síntesis, una integración, ¿no? Que hay un momento de mucha integración, de mucha necesidad de reorganización psíquica, ¿no? De crear una nueva totalidad, ¿no? Un nuevo centro psíquico. Entonces, que suelen aparecer las figuras mandálicas generalmente cuando estamos en algún proceso de estas características y la psique está intentando eso, y que es algo que no se puede forzar. Esto también va a ser algo que vamos a trabajar mucho, ¿no? No se puede forzar la aparición de estas figuras o aparecen o no aparecen, y sirve si aparecen de modo espontáneo, si la psique desde un lugar más profundo las produce desde un lugar espontáneo. Entonces, bueno, vamos a revisar algunos fragmentitos. La idea que teníamos un poco con los chicos era como hacer como una especie de salpicón, ¿no? Donde vamos a trabajar con algunos fragmentos que Jung menciona en El secreto de la flor de oro. Después hay un caso muy interesante que Jung trabaja, que se llama Estudios sobre un caso de individuación, que es con una paciente
que él encuentra, digamos que lo va a consultar después de un viaje que ella hace, en donde se reencuentra con las tierras de su madre. Ella tenía un vínculo un poco inconcluso con su madre, entonces ella viaja a las tierras de su madre ya había fallecido, y después de ese viaje queda muy movilizada y empieza a hacer terapia con Jung, y Jung trabaja con ella particularmente mucho con arteterapia a través de dibujos, le propone que ella se deje llevar por las imágenes, que esto es algo que también lo vamos a trabajar, ¿no? El gran concepto del Wu Wei, ¿no? Y qué significa esto, que también lo trabaja mucho en El secreto de la flor de oro, y que tiene mucho que ver con lo que producen también arte terapéuticamente los mandalas. Él le propone a ella que se deje llevar, y ella va dibujando progresivamente, aparecen espontáneamente mandalas, mandalas y mandalas y mandalas, y él hace toda una seriada, ¿no?, de los mandalas que ella hace a lo largo del tratamiento, y se va viendo de una manera muy clara y muy impactante el cambio también que esta paciente, la transformación que esta paciente va viviendo, que se va expresando en los mandalas que ella va dibujando, ¿no? Así que es muy interesante también ese caso. Y después también les traje para mostrarles algunos mandalas que aparecen en las visiones místicas de una mística medieval muy importante, que no sé si la escucharon nombrar alguna vez, que se llama Hildegard von Bingen, que es una mística que vivió en claustro, que desde muy tempranamente fue acosada, porque realmente a ella le generaban conflicto al principio por visiones místicas muy poderosas, y por supuesto en esas visiones, que ella las escribe y las pinta, aparece la figura mandálica también, ¿no? Así que bueno, vamos a estar mirando eso, y también les traje para ver si llegamos, los chicos también tienen más imágenes, un mandala súper importante, que es el mandala tibetano, que habla de la rueda de la vida, ¿no? Que describe 6 estados psíquicos con sus correspondientes sombras y luces, que es una imagen mandálica que es de las que a mí más me gusta particularmente, y que, digamos, daría como para hacerse todo un curso para estudiar ese mandala, porque realmente tiene un montón de descripciones sobre lo que es la vida, y sobre los desafíos que nos trae cada estado, y las posibles salidas de cada uno de esos estados. Pero bueno, es como para otro capítulo. La idea va a ser mirarlo y mencionar un poco como los estados que van dando vueltas por ahí, y que tengan al menos un panorama de ese, que es uno de los mandalas con más fuerza, me parece, que ha producido la cultura, ¿no? Es un mandala muy cargado de imágenes, muy lleno de segmentos, con muchos detalles, ¿no? Que realmente impacta cuando uno lo ve, ¿no? Y conocemos también los mandalas que hacen los budistas, ¿no? Que los hacen en arena y después dejan que los mandalas se pierdan en el viento, o los hacen con mucho detalle con tiza y después los rompen, ¿no? Los dibujan y los rompen para practicar el desapego. O sea que bueno, esto de dedicarse a trabajar con el mandala. Y después vamos a ver también que Jung decía que los mandalas no solo pueden ser dibujados, también hay gente que para expresar ese movimiento circular necesita danzarlo, ¿no? Y ahí aparece toda una vertiente de la psicología junguiana, que después se transforma en lo que es el movimiento auténtico, que es imaginación activa, pero el movimiento a través del cuerpo. Y quienes danzan mandalas particularmente es la orden de los derviches danzantes, ¿no? Que se desprende de Rumi, y vamos a ver algunas imágenes de cómo ellos danzan en círculos sobre su propio eje, empiezan a dar vueltas, es una cosa muy impactante cuando uno los ve. Todavía hay espectáculos de ese tipo, y realmente es un estado meditativo en el que entran, ¿no? Porque entran en un gran trance danzando en círculo, y el trabajo es sostenerse sobre su propio eje, y dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, hasta que realmente se funden con la totalidad, ¿no? Entran como una especie de éxtasis. Así que Sí, bueno, también están los mantras, que son una representación mantras, de que son mandalas circulares. sonoros. Total, es el mantra sonoro que se repite una y otra vez lo mismo, ¿no? Los rezos circulares a través del Yapamala, ¿no? De los hindúes, realmente, bueno, hay mucho de esta circularidad que aparece, ¿no? Como símbolo necesario e importante para la humanidad, ¿no? Así que bueno, vamos a mirar un poquito eso, ¿les parece? Bueno, yo les voy a compartir pantalla, porque como necesitamos ver imágenes, quiero mostrarles la pantalla. Vamos a empezar, como siempre, por lo imaginal. Vamos a mirar, vamos a conectar con algunos. Por ejemplo, nosotros a veces creemos que esto pertenece más a Oriente, pero Jung aclara, y de hecho, mirando un poco el arte, esto se despeja fácilmente, que en el cristianismo, que es una de las religiones más importantes para Occidente en este momento, y sobre todo hace ya un tiempo, aparecen también mucho los mandalas, ¿no? En las producciones artísticas del cristianismo aparecen un montón los mandalas. Por ejemplo, acá
Lo vemos a Cristo envuelto en un mandala, fíjense que las figuras mandálicas también aparecen en la aureola de los santos y de Cristo mismo, rodeado de los 4 evangelistas. Esta es una imagen bastante común dentro del cristianismo, y Jung va a decir que la cuaternidad, los 4 elementos, que también los conocemos bastante, porque si sabemos algo de astrología, sabemos que la astrología se compone de 4 elementos, que la cuaternidad es la forma material del círculo, ¿no? Entonces, que ese símbolo de la totalidad puede aparecer representado a través del círculo o a través de algún tipo de cuaternio, ¿no? Los 4 evangelistas, que representan los 4 signos fijos en la astrología, en el tarot lo vemos, ¿no? O sea, Agus, que ambos son tarólogos, hay cartas donde aparecen esos 4 evangelistas. Si no me equivoco, aparecen en la Rueda de la Fortuna y en el Mundo, ¿no? Que también son formas circulares. Bueno, son 2 cartas donde aparece la forma mandálica como un centro muy importante, y aparecen los símbolos de los 4 signos fijos que representan a los 4 evangelistas. Entonces aparece la cuaternidad como forma material de esa totalidad, y aparece también el círculo, ¿no? Entonces tenemos varias imágenes, ¿no? Donde aparecen los 4 evangelistas, y Cristo en el centro como símbolo del sí mismo, porque para Jung, Cristo y Buda son los símbolos más importantes del sí mismo que ha dado tanto Oriente como Occidente, ¿no? Son símbolos que representan ese lugar divino de totalidad, ¿no? Esa divinidad interiorizada, ¿no? Fíjense que acá hay un montón de formas mandálicas, en la aureola, el mundo, ¿no? En la aureola de cada uno de los evangelistas, de los ángeles. O sea, en el cristianismo también está lleno de formas mandálicas que expresan algo de esa totalidad que no tiene principio ni fin, ¿no? Porque esa es la circularidad que nos muestra esta imagen. No sabemos ni dónde empieza ni dónde termina, y hay un recorrer perpetuo, ¿no? Dentro de esta rueda, y lo podemos pensar también en la rueda zodiacal, que si bien en reposo empieza Aries y termina en Piscis, está en una danza perpetua, ¿no? El zodíaco, todo el tiempo está rodando. Vamos a leer algunas frasecitas de Jung, ¿no? Que todo esto está compilado del Secreto de la Flor de Oro. De hecho, es un libro que si quieren lo encuentran en PDF, es de fácil acceso, y todo el prólogo y el prefacio es de Jung. Él dice que si las fantasías son dibujadas, surgen símbolos que pertenecen principalmente al tipo llamado mandala. Mandala quiere decir círculo, en especial círculo mágico. No solo están los mandalas expandidos por todo Oriente, sino que también entre nosotros se hallan abundantemente atestiguados durante la Edad Media. Los cristianos especialmente han de ser situados a principio de la Edad Media, en su mayor parte con Cristo en el centro y los 4 evangelistas o sus símbolos en los puntos cardinales. Esta concepción debe ser muy antigua, puesto que también es representado así por los egipcios, Horus con sus 4 hijos. Horus con sus 4 hijos tiene, como se sabe, relaciones muy próximas con Cristo y los 4 evangelistas. O sea que lo encontramos en Egipto, lo encontramos en el medioevo cristiano, lo encontramos en el Oriente, ¿no? Más tarde encontramos, dice Jung, un evidente mandala altamente interesante en el libro de Jacob Boehme sobre el alma. Es enteramente visible allí que se trata de un sistema psicocósmico con una fuerte trama cristiana. Lo llama el ojo filosófico o el espejo de la sabiduría, con lo que se da a entender manifiestamente una suma del saber secreto. En su mayor parte los mandalas tienen forma de flor, cruz o rueda, con una clara propensión al 4 que recuerda la tetraquis pitagórica, el número básico. Se hallan también tales mandalas como diseños en arena para usos rituales entre los indios pueblos. Este es el mandala de Jacob Boehme, que aparece en el libro que Jung menciona, y que, como dice, se llama el ojo filosófico o el espejo de la sabiduría. Fíjense qué precioso que es. El sol, la luna, las estrellas, un centro, otro mandala abajo, ¿no? Otro mandala arriba. Súper hermoso, ¿no? ¿Y el triángulo? Sí, acá hay uno, ¿no? Un triángulo con el ápice para arriba, un triángulo espiritual, ¿no? Sí, la Trinidad. La Trinidad, tal cual. Y el espejo, el círculo, ¿no? Claro, porque si es cristiano, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? La Santa Trinidad.
Entonces Jung va a decir que el este posee naturalmente los más bellos mandalas, en especial el budismo tibetano. En estos mandalas están representados los símbolos de nuestro texto, el texto es El secreto de la flor de oro. He encontrado asimismo dibujos mandálicos entre enfermos mentales, y por cierto entre gente que con seguridad no tiene la menor idea de las vinculaciones aquí mencionadas. O sea, él lo que empieza a descubrir es que este símbolo aparece espontáneamente, es un símbolo que sigue sirviendo de vasija para representar ciertos procesos psíquicos, aunque las personas no tengan ni idea de lo que representa el círculo, ni la tradición que tiene el mandala a lo largo de las eras y de la cultura humana. Incluso personas que no tienen ninguna vinculación con este mundo simbólico, igual producen espontáneamente en ciertos momentos formas circulares en sus fantasías o en sus sueños o en sus dibujos, porque es un símbolo que todavía es tan universal y es tan basal que sirve aún de vasija para expresar ciertos contenidos simbólicos y ciertos procesos psíquicos. Este es el mandala tibetano de la Rueda de la Vida, que yo les decía que es un mandala impresionante, ¿no? Que está dividido en 6 segmentos y representa 6 estados del ser, de la evolución, y en cada estado se representan todos los vicios, y también en cada estado hay un Buda, ¿no?, que forma parte de la escena, que muestra cómo salir de ahí, ¿no?, cómo resolver ese estado. Sí, es bellísimo. Es muy hermoso. Están los estados del hambre, está el estado de Dios, ¿no? Bueno, hay varios estados donde se representan lo que podrían llamarse distintos pecados capitales, ¿no? La ira, la rabia, ¿no? La evasión, y cómo resolver esos estados. Por eso les digo que trabajar con el mandala de la Rueda de la Vida tibetana es como un tema aparte, ¿no? Porque hay tanto jugo para sacarle a este mandala. Y les traje como un poquitito, sí, tiene varios animales acá adentro, sí, muchos animales aparecen, es una cosa realmente con mucho detalle, ¿no? Así que van a ver que, bueno, que también acá afuera, por eso hay que leer estudios, ¿no?, sobre este mandala, porque afuera hay imágenes, adentro hay un montón de imágenes también, entonces, bueno, arriba está este dios, ¿no?, que es el Dios que como el Dios que nos obliga a la encarnación, que nos condena a la encarnación, y a girar circularmente entre estos estados, hasta poder salirnos del samsara, así que es un mandala complejo. Jung va a seguir diciendo, entre mis pacientes he observado algunos casos de señoras que no dibujaban los mandalas, sino que los bailaban. Para eso existe en la India el término mandala nritya, igual danza mandala. Las figuras de la danza expresan idéntico significado que los dibujos. Los pacientes mismos poco pueden declarar acerca del sentido de los símbolos mandálicos. Solamente son fascinados por ellos y de alguna manera los hallan con respecto al estado anímico subjetivo, plenos de expresión y de efecto. Y acá tenemos las formas mandálicas de los derviches danzantes, que además se visten con esas vestimentas que hacen que esas polleras giren, es muy hermoso verlos, ¿no? Porque realmente arman mandalas en movimiento, mandalas con vida, ¿no? Y es interesante esto que plantea Jung, de que cuando aparecen espontáneamente estos mandalas, estas formas mandálicas, generan como una gran fascinación, tienen un gran poder, pero la persona no sabe decir qué significa realmente, ¿no? Sí siente que tiene un sentido y que eso está perfectamente ubicado ahí, que ese mandala ahí tiene que estar y así tiene que ser, y se le impone, ¿no? Lo mismo cuando dibujamos, ¿no? Que es instructor de mandalas, ¿no? Cuando un mandala se te impone, bueno, te va llevando, no hay manera de que vos lo puedas torcer, y la persona tiene toda la sensación de que no podría ser otro, que es ese, pero no lo puedes terminar de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Claro, sí. Bailar la samba es como un mandala también, sí, se va describiendo como un círculo, ¿no? En la danza. Sí, la danza es una manifestación de la unión de los opuestos, como es el círculo, que no tiene principio ni fin, y que en el aparente pendular, ¿no? Bueno, hace el movimiento de nuestra psique, ¿no? Que en el aparente pendular de la izquierda a la derecha, en realidad lo que hace es dibujar los círculos espiralados, ¿no? Así es.
el movimiento. Pero bueno, esto de que Jung también decía que el mandala es una producción inconsciente, ¿no? Son siempre intuitivos los mandalas, y por Así eso es. ejercen un impacto simbólico. Sí, lo maravilloso y que tiene sentido esto de círculo, como círculo mágico, ¿no? Como que el mandala, la creación mandala, la elaboración estricta del mandala, es como si el mandala cobrara vida propia, ¿no? Hay algo que tiene Tal que cual. manifestarse, que no viene de mis elecciones estéticas o lo que yo quiero hacer, sino que el mandala va cobrando su propia forma, ¿no? Y ahí es donde aparece como el sentido de liberación, de integración, de concentración, y bueno, todo este sentido de unidad que propone en profundidad el símbolo del círculo. Sí, eso es alucinante, ¿no? Porque de verdad son como formas autónomas que se imponen, que tienen autonomía, ¿no? Entonces, no podemos forzarlo, no es que racionalmente podemos decir, ay, bueno, voy a visualizar un mandala para... No, el mandala tiene que cobrar, como decía Agus, vida propia para que realmente tenga un efecto. Entonces nos tenemos que poner como al servicio de ese símbolo, ¿no? Que ese símbolo está al servicio de nuestra realización egoica o de nuestra necesidad, sino dejar que eso aparezca y relacionarnos con eso del modo en el cual aparece, ¿no? Así es. De hecho, Sí, Agus. No, esto que para trazar un círculo, ¿no? Que es la base de todo mandala, ¿no? Necesitamos un centro invisible, ¿no? El centro como representación del origen, ¿no? De donde todo surge y desde donde va a partir y se va a dar la expansión necesaria, ¿no? Así es, así es. Vamos a seguir un poquito más. Jung va a decir, conozco una serie de dibujos mandálicos europeos donde algo así como una simiente vegetal rodeada por envolturas nada en agua, penetrando en ella el fuego desde las profundidades. Lo que genera crecimiento y causa de tal modo el nacimiento de una gran flor de oro que crece de la vesícula germinal. Esa simbólica se refiere a una especie de proceso alquímico de refinación y ennoblecimiento. Lo oscuro da nacimiento a la luz, el plomo de la región del agua crece el oro noble, lo inconsciente se hace consciente bajo la forma de un proceso de vida o crecimiento. Una analogía completa de esto es el yoga kundalini de la India. Resulta de tal manera la reunión de la conciencia y vida. Es lo que decía Agus, ¿no? El círculo también representa la unión de las polaridades. Como representa la totalidad, en el círculo está incluido todo, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo sombrío, el principio y el fin, ¿no? Lo oscuro y lo luminoso, todas las polaridades, y piensen en la astrología, ¿no? Todas las polaridades están incluidas a igual distancia de ese centro, equidistantemente de ese centro que marca la circularidad. Entonces el círculo, como decía Eck, es un símbolo de integración, ¿no? Por eso cuando aparece el mandala en las producciones espontáneas de un paciente, de un consultante o de nuestra propia vida, significa que hay un intento de la psique por integrar algo. Esto no lo tenemos que confundir ni con iluminación, ni con que estamos trascendiendo, no sé, no, estamos haciendo un esfuerzo por ensanchar el espacio psíquico y hacerle lugar a algo que antes tal vez estaba disociado, ¿no? Y el círculo se presta, como les decía antes, como una buena vasija, como un buen contenedor para expresar ese proceso que se está dando. Y él dice, cuando mis pacientes esbozan tales imágenes, ello no ocurre naturalmente por sugestión, pues tales imágenes fueron hechas antes de que me fuera conocido su significado o su relación con las prácticas del Este, que entonces ignoraba yo por completo. Nacían en forma enteramente espontánea y de dos fuentes. Una fuente es lo inconsciente, que engendra tales fantasías espontáneamente, la otra fuente es la vida, que vivida con la devoción más plena, da un presentimiento del sí mismo, de la esencia individual. Me parece re lindo esto que dice Jung, ¿no? Por un lado es el inconsciente el que se expresa a través de estas formas mandálicas, forzando, como dándole un mensaje de algún modo a la conciencia de que ahí hay un proceso que se está generando, pero la vida misma que nos lleva a pendular y a conocer las polaridades y nos fuerza como una especie de destino a individuarnos o a integrarnos, también nos va dando estos presentimientos de la totalidad.
Y ahí es donde también aparece la forma mandálica como un buen símbolo para contener esa experiencia. Por ejemplo, con la confrontación con la sombra, que es un trabajo también muy junguiano, cuando nos empezamos a dar cuenta de que somos mucho más de lo que creemos que somos, ¿no? Esto que Jung decía de que no hay nada más aterrador que conocerse a uno mismo por completo, ¿no? Entonces, cuando empieza a aparecer esa confrontación con la sombra, también es bastante usual que aparezcan formas mandálicas, porque empieza a aparecer la integración de ese otro yo que anida en el propio pecho, ¿no? Empieza a aparecer la necesidad de que la conciencia se flexibilice y lo que antes reprimía o disociaba lo pueda empezar a tolerar, a integrar. Y eso requiere, digamos, de crear como un nuevo útero, ¿no? Una nueva matriz donde todo eso pueda ser contenido. Es como hacer lugar. Sí, de hecho, un libro de mandalas funciona como una especie de diario íntimo, de confesión personal en imágenes. Totalmente. Bueno, eso es lo que pasa con el caso de la paciente de Jung, ¿no? Que nos va contando lo que le va ocurriendo en imágenes. Y Jung, por ejemplo, decía, que también es interesante que él, que ahí también puede aportar mucho porque trabaja con mandalas, que él se abstenía de interpretarle los mandalas, ¿no? Él no interpretaba nada, no había nada que estuviera ni bien ni mal en los mandalas que ella dibujaba. Era simplemente cuidar que el proceso continuara y que ella se dejara llevar por el curso de sus imágenes interiores. Y se va viendo claramente cómo es el proceso, en ningún momento interpreta, es como si las imágenes, como dice Agus, hablaran solas, ¿no? Sí, lo que sucede es que es súper interesante en el proceso del mandala, cuando en los talleres vamos haciendo ese proceso, la manifestación de algún símbolo que se va repitiendo, ¿no? Y va cobrando como vida, va cobrando distintas formas, distintos colores, como que va evolucionando, ¿no? De que aparece simultáneamente y que se va desarrollando, ¿no? Como una célula que se va reproduciendo, va creando una forma y finalmente crea sentido, ¿no? La persona llega a conclusiones tremendas a través de ese símbolo que por ahí surgió, que él siente de la nada, pero surge, obviamente, de algo muy profundo, ¿no? Y se agota un símbolo y puede aparecer otro, ¿no? Pero cuando se agota un símbolo también, es porque ya hay algo que se integró, ya hay algo que cobró sentido, hay algo que se acomodó en el psiquismo, ¿no? Y aparece la elaboración o el surgimiento natural de otro símbolo, y eso de verlo en el proceso de mandala es maravilloso, porque no es necesario interpretar, ¿no? Sino dejar que la manifestación de lo creativo surja, ¿no? Y hay algo interesante respecto a lo que decís también, que tiene que ver con lo que Jung traía de lo que le decían los tibetanos en la realización del mandala, cuando estos sacerdotes se ponían a crear esos mandalas, ¿no? Con arena, ¿no? Que era todo un arte, ¿no? Trabajando, que ellos decían que iban a hacer los mandalas cuando se sentía que en el grupo había un tipo de desequilibrio, un tipo de desordenamiento. Entonces empezaban con la producción de mandala para restaurar un orden, ¿no? De los discípulos, guiados por los maestros, ¿no? Trayendo que eso imaginal esté representado en la forma mandálica, y a la vez ellos decían, eso era para restaurar un orden perdido, pero a la vez traer algo creativo que permita un orden nuevo. O sea, las dos cosas, ¿no? Ir a la elaboración de mandala es como restaurar algo que ya estaba, pero a la vez sacar algo creativo para que ese orden cobre una nueva dimensión, para aquella estructura del pasado, volver a esa estructura psíquica del pasado, pero un orden evolutivo, ¿no? Y eso me parece muy maravilloso cómo se ve en el proceso. Sí, hermoso, hermoso. Qué lindo también eso, ¿no? Sí, de hecho, el círculo, ¿no? Tiene, y el mandala, ¿no? Tiene una forma envolvente que da la sensación de protección, de seguridad. De hecho, en todos los mitos, en todos los cuentos, en todos los capítulos, digamos, del esoterismo, se sabe que los magos dibujan los círculos, ¿no? Como campos de protección, como portales de pasaje también, ¿no? Y como llamados, ¿no? a la energía de lo divino. Bueno, esto que mencionabas vos también, de la coronilla de los santos, los chakras, ¿no? Que son discos, ¿no? Como los circulares, necesariamente un puente, ¿no? de unificación, Sí, de unidad. sí, sí. Hay muchas
creación de círculos como el círculo ritual, ¿no? Donde se restablece un orden. Bueno, los círculos de Stonehenge, por ejemplo, que era un círculo como donde marcaba las estaciones, donde era un círculo hecho para un acto seguramente sagrado. Después los círculos de arena que hacían los indoamericanos, donde la persona entraba dentro de ese círculo de arena y el chamán trabajaba, ¿no?, en la elaboración de ese mandala para que la persona se sane, ¿no? Y así un montón de culturas recurriendo al círculo como un lugar sagrado de restablecer un orden. Sí, de equilibrio y de unicidad, ¿no? En donde no existen las jerarquías. De hecho, cuando nos ponemos en ronda, todos estamos visibles para todos y no hay una jerarquía, ¿no? Por eso siempre que se trata de transmitir algún mensaje de unidad, de democracia, de coparticipación, se trabaja en lo redondo, ¿no? Los círculos, las rondas, las mesas redondas. La mesa redonda del rey Arturo, pensaba yo, ¿no? Que bueno, él rompe la mesa cuadrada donde el jerarca o el rey está en la punta, y arma una mesa redonda, donde todos están a igual distancia del centro, todos los caballeros, que es como una recreación del mito cristiano, porque está Arturo con los 12 caballeros, así como estaba Cristo con los 12 discípulos, ¿no? Y ellos van en busca del Santo Grial, que bueno, es justamente este símbolo que tiene como una particularidad muy cristiana, ¿no? Así que sí. Y esto acá lo vamos a ver como Jung también relaciona el círculo con un espacio de protección, es como una especie de útero contenedor, ¿no? Que nos lleva como a ese lugar, a niveles muy profundos, como decía él, como a ese lugar bien primario, donde bueno, está todo contenido, ¿no? El germen de todo lo que vamos a hacer está contenido ahí, ya está toda la totalidad ahí, todo el fenómeno ya está ahí, después eso se va a ir desplegando, pero el círculo es el símbolo capaz de expresar ese germen autocontenido con todo el despliegue del potencial que luego va a ser, ¿no? Sí, la naturaleza es circular, es cíclica, ¿no? Los planetas se mueven de manera circular, las estaciones del año, el ciclo vida, muerte, vida, el karma y el dharma, los estados de la materia, todo en el universo tiene su origen cíclico. Sí, después hay un momento en el cual entramos en el tiempo de Cronos, ¿no? Abandonamos un poco el habitar el tiempo circular, que es un tiempo más primigenio, y pasamos a habitar el tiempo de Cronos, que es un tiempo más lineal y productivo, ¿no? Es otra clase de percepción del tiempo, que es como una negación también un poco de ese tiempo circular. Entonces a veces nos pasa que nos disociamos mucho de ese otro tiempo circular, que por ejemplo también está muy presente ese tiempo circular en el símbolo de las tejedoras, que aparecen también a lo largo y a lo ancho de todas las culturas, y de un modo muy primigenio. Las nornas vikingas, que están en la raíz del árbol del mundo, son tejedoras, y ellas tejen entre las tres, ¿no?, circularmente la trama de la vida. Las moiras griegas, ¿no?, las laimas bálticas, bueno, aparecen montones de ejemplos de estas tríadas femeninas, que serían como un triángulo con el ápice hacia abajo, porque antes de la trinidad masculina existió una trinidad femenina, y casi siempre se repite en culturas incluso que no han tenido contacto, como una aparición espontánea, este símbolo del tejido, ¿no?, como una representación de esa circularidad, que cuando una teje también, cuando las personas tejen, hay una cosa circular, ¿no? De que empiezo y suelto y vuelvo a empezar, hay como una cosa también de trance que no tiene ni principio ni fin, y que el tejido también es un símbolo que se presta mucho para expresar el movimiento de ese círculo, ¿no? De ese tiempo circular en el cual todo se repite, el eterno retorno de lo mismo, ¿no? Todo vuelve modificado muchas veces, pero vuelve en esencia, ¿no? Vamos a leer esto otro que dice Jung, que tiene mucho que ver con lo que decían los chicos, que es pues totalmente en concordancia con la concepción oriental, el símbolo mandálico no solo es expresión, sino que también tiene efecto. Reacciona sobre su autor. O sea, es una paradoja, ¿no? Es también algo circular. Quien lo crea también a su vez es creado por el mandala, ¿no? Vive el efecto del mandala sobre sí, ¿no? No es que yo lo creo, lo vuelco y ahí se terminó, sino que el mandala también cobra vida autónoma y me devuelve un efecto, ¿no? Me genera un efecto.
Me recrea, claro. Me recrea, sí. Ujú. Antiquísimos efectos mágicos se asocian con este símbolo, pues desciende originalmente del círculo protector, del círculo encantado, cuya magia se ha conservado en innumerables usos populares. La imagen tiene el objeto manifiesto de trazar un sulcus primigenios, un surco mágico alrededor del centro. El templum o el témenos, que es el recinto sacro. El témenos para Jung, bueno, en realidad para todas las culturas, el témenos es ese lugar sagrado al que solo tiene acceso el personal calificado. Por ejemplo, la Iglesia Católica es el altar donde se guarda el cáliz y la hostia, ¿no? Es el témenos, es ese lugar que está apartado del público, está apartado, o sea, no nadie tiene acceso salvo las personas que han recibido los sacramentos para poder hacerlo. Y así, en todos los templos de todas las culturas, hay un lugar que es un recinto totalmente apartado a donde solo ingresan las personas que han recibido las iniciaciones para poder ingresar, ¿no? Y es un símbolo también de ese lugar adentro de la propia psique, ¿no? De ese recinto mágico, de ese lugar sagrado, de ese círculo sagrado, al que solo nosotros tenemos acceso, ¿no? Que forma parte de nuestra interioridad más profunda. Sí, del centro, ¿no? Que en definitiva es lo que va a dar equilibrio y perfección a la totalidad, ¿no? Porque sin un centro claro o sin un centro estable, el círculo es amorfo. De hecho, cuando nosotros no podemos establecer un centro del cual partir, un centro invisible para dibujar una circunferencia, digo, en lo más básico, ¿no? El círculo sale amorfo, ¿no? En cambio, si podemos hacer un centro lo más estable, por ejemplo, cuando dibujamos un círculo con el compás, ¿no? Mientras más estable es el centro, más perfecto es la conexión con la totalidad. Así es. Así es. El templum o témenos, recinto sacro de la personalidad más íntima para impedir la efluxión o rechazar apotropéxicamente la distracción por lo externo. Ahí Jung ya se pone, ¿no? Las prácticas, claro, pero Jung, querido. Las prácticas mágicas no son otra cosa que proyecciones del acontecer anímico que hallan aquí su reaplicación sobre el alma, obrando como una especie de encantamiento de la propia personalidad. Es decir, un retrotraer sostenido y facilitado por medio del proceder gráfico, de la atención, o mejor dicho, de la participación a un recinto sacro interno que es el origen y la meta del alma, principio y fin, ¿no? Origen y meta del proceso. Por eso el círculo también sirve, ¿no? Para expresar eso, y en la astrología eso está muy claro, ¿no? El principio es el origen y a la vez es la meta a la que tengo que volver a llegar, ¿no? Transitando todo el camino. Sí, y es un mandala en sí mismo, el zodíaco, ¿no? En donde todos donde los signos o las partes que los componen, que serían los 12 arquetipos, se unen entre sí y colaboran en su dinámica y en su coexistir, ¿no? No existen por separado, hacen en sí mismos a una totalidad y se contienen a todos. Aries contiene a Piscis y a todo el zodíaco anterior y así sucesivamente, ¿no? Sí, en cada fractal está la totalidad también, ¿no? En cada y en el mandala además está el todo, sí. Sí, en el mandala además está la dualidad, están las 4 direcciones, ¿no? Ahí, Roxy, levantaste la mano, querías hacer una pregunta. Ya pasó. En realidad no sé, mientras hablábamos antes de representaciones en círculos y hablábamos de la protección, pensé en los primeros escudos de los guerreros, que eran círculos, que eran circulares. Después también, no sé, se me cruzó por la mente que podría haber sido de otra forma, tal vez el movimiento hubiera sido menos fluido, pero la rueda, ¿por qué se le cruzó a hacerla redonda? ¿Me entendés? Sí, de hecho la rueda es con compartimentos, como símbolo de poder transitar. Sí, totalmente. Tal cual. De hecho, la rueda fue uno de los grandes inventos que permitió el desarrollo, ¿no? Es un invento crucial en la evolución de la humanidad, ¿no? La energía se obtiene mediante la rueda, ¿no?
Sí. Fantástico. Y cómo también la rueda se creó espontáneamente en distintas culturas que no habían tenido en principio contaminación. Y pareciera como que en un mismo momento, hay algunos documentos que históricamente detallan eso, en un mismo momento la humanidad ya estaba preparada, ¿no?, para dar a luz, ¿no?, o para ser atravesada por este símbolo material de la rueda y cambiar drásticamente su vida a través de esto, ¿no? Sí, la rueda, imaginemos, ¿no? Como pareció, habrá sido para nosotros Internet, ¿no? Claro, También, claro. también es una Una red. revolución. Sí. Un cambio revolucionario, ¿no? Bueno, acá Claro, ingresó como dice Marina, una de las primeras tecnologías, ¿no? Sí, Claro. exacto. Y que permite, bueno, después todo el desarrollo, ¿no? Toda la era de la industrialización. Él va a decir, el que contiene esa unidad de vida y conciencia primero tenida, perdida luego, y que ha de encontrarse nuevamente. Ese recinto sacro, ¿no? Es el que contiene la unidad de la vida y conciencia primero tenida, perdida luego, y que ha de encontrarse nuevamente, ¿no? Es el proceso de la individuación en la vida, ¿no? Perder el sentido, volver a encontrarlo, ¿no? El solvet coagula de la alquimia, disolver y coagular. Sí, de hecho la salud, no tanto o sea, no solo de nuestro organismo físico, sino la salud del planeta Tierra, depende básicamente de la circularidad, del reciclar, ¿no? Sí, totalmente. Hay algo que tiene como que retornar a sí mismo más consciente para volver a empezar y volver a retornar a sí mismo más consciente, ¿no? Más consciente de sí, ¿no? Y así, que es el movimiento de la circunvalación, que en el mundo junguiano es muy conocido, ¿no? Jung dice que nosotros lo que tenemos que hacer es circunvalar alrededor de las imágenes. Por eso él estaba como un poco en contra del método freudiano de la asociación libre, que para él implicaba, a través de ese desplazamiento metonímico de las asociaciones, alejarse de la imagen primigenia, ¿no? Él decía más bien que lo que nosotros tenemos que hacer es circunvalar alrededor de la imagen como un ave que rodea la presa, ¿no? Que nunca se separa del todo de ahí. Entonces, acá va a hablar, él dice, el cercamiento o circumbulatio se expresa en nuestro texto por la idea del curso circular. El curso circular no es meramente movimiento circular, sino que tiene por un lado el significado de un aislamiento del recinto sacro, aislarlo, protegerlo, y por el otro fijar y concentrar. La rueda solar comienza a correr, es decir, el sol es vivificado y comienza su carrera, en otras palabras, Tao comienza a actuar y a asumir la conducción, ¿no? El Tao es el camino, es la totalidad también, ¿no? Y en el secreto de la flor de oro, en este tratado taoísta, se va a hablar mucho del Tao, ¿no? Que es una palabra de difícil traducción, porque tiene, como que es una palabra que tiene un significado noético propio, ¿no? Es como esas cosas que cuando uno dice Aries, quien ya conoce el símbolo está diciendo muchas más cosas de lo que se puede expresar en palabras, ¿no? Pero es interesante poder ver que también psíquicamente el trabajo, el cuidado de las imágenes que nos habitan, es este de circunvalar alrededor de ellas, ¿no? De no alejarse demasiado, adherirse a la imagen, va a decir López Pedraza, que es un post-junguiano, ¿no? Quedar adherido a la imagen, como si la imagen fuese un centro magnético que no nos permitiera del todo alejarnos. Que es también trazar un círculo alrededor de la imagen, ¿no? Para contenerla también, para metabolizarla. Y él dice que cuando pasa esto, cuando empezamos a circunvalar sobre nuestros contenidos psíquicos, el hacer se trueca en no hacer. Esto es, todo lo periférico es subordinado al comando de lo central. Por lo tanto, se dice movimiento es otro nombre para dominación. Psicológicamente, ese curso circular sería un dar vueltas en círculo en torno de sí mismo, lo que hacen los derviches danzantes, ¿no? Que danzan en torno de sí mismos, con lo cual evidentemente quedan implicados todos los aspectos de la personalidad, ¿no? Yo voy circunvalando y rodeando la totalidad y haciéndola girar alrededor de un centro para metabolizarla, ¿no? Los polos de lo luminoso y de lo oscuro son puestos en movimiento circular. Esta es una frase del secreto de la flor de oro que Jung toma. O sea, surge una alternancia de día y noche. O sea, en ese movimiento de circunvalación alrededor, vamos trazando ese círculo alrededor del centro, que permite la metabolización de nuestro mundo psíquico y la integración de la totalidad.
por eso, por ejemplo, los procesos terapéuticos se ve mucho, o cuando tenemos, no sé, consultantes de astrología o lo que sea, que en general la persona viene a trabajar una noción que es vista desde muchos lugares, ¿no? Es una misma noción que se va desplegando en círculo al revés, como una noción en el centro, y el psiquismo moviéndose circularmente alrededor de ella, y viéndola desde distintos lugares hasta que algo de eso decanta, ¿no? Madura completamente. Según eso, el movimiento circular, va a decir Jung, tiene también el significado moral de la vivificación de todas las fuerzas lúcidas y oscuras de la naturaleza humana, y con ello de todos los supuestos psicológicos de cualquier índole que sean. Lo cual no significa otra cosa que el autoconocimiento a través de la autoincubación, ¿no? Es como si fuésemos trazando el útero que nos va conteniendo, ¿no? La propia vasija donde se va a incubar ese proceso de metabolización de las imágenes. Por eso es interesante que puedan ver que lo que después plasmamos arte terapéuticamente como un mandala o lo que aparece en un sueño, en realidad es una imagen interior, ¿no? Es un proceso psíquico, es la descripción de un proceso psíquico. Una presentación primitiva semejante del ser perfecto es el hombre platónico, redondo por todos lados, en el que también los sexos están unificados, ¿no? El famoso andrógino, que aparece, por ejemplo, en la carta del mundo, ¿no? Del tarot. Encerrado también en una forma cuasi mandálica que es un huevo, ¿no? Miren, acá tienen las visiones de Hildegard von Bingen, que es esta mística medieval que yo les conté, que era acosada por visiones muy poderosas, muy luminosas, y ella todo el tiempo, digamos, esta voz de las visiones le decía que ella tenía que escribir y que tenía que plasmar los dibujos, y ella se resistía mucho a hacerlo, hasta que en determinado momento es totalmente doblegada por la fuerza de esas visiones, ella se rinde a eso y empieza a dibujar y escribir. Y bueno, los tratados de Hildegard von Bingen son increíbles, y fíjense cómo aparecen sistemáticamente las formas mandálicas, ¿no? Y acá en esta parte de acá, bueno, en todos, ¿no? Pero mandalas contenidos dentro de mandalas, ¿no? Un círculo y adentro otro círculo y adentro otro círculo y adentro otro círculo, ¿no? Como la necesidad de expresar ese contacto con lo divino que ella tuvo a través de estas formas circulares. Es preciosa la imagen, ¿no? Daría también como para hacerse todo un trabajo sobre las imágenes de Hildegard von Bingen. Les recomiendo mucho que lean a Victoria Cirlot, que es quien trabaja. Ella también es de corte junguiano. De hecho, es la hija de Eduardo Cirlot, si no me equivoco, que es el que escribió el diccionario de símbolos junguianos, ¿no? Y ella es una gran catedrática española. Hay varias cosas que pueden mirar de ella. Es un gusto escucharla, es medievalista. Y bueno, de hecho trabajó con varias místicas medievales y con el fenómeno de la visión, ¿no? Como un fenómeno psíquico con un gran valor propio como para ser investigado, ¿sí? Y bueno, Jung también fue un visionario, de hecho el libro rojo es la expresión de todas sus visiones, donde también aparecen, ahora les traje también para mostrarles un montón de mandalas que él dibuja, porque lo hace ese libro en una etapa de mucha tensión y mucha reorganización psíquica. Y bueno, como les contaba antes, Victoria Cirlot toma el fenómeno de la visión como un fenómeno psíquico, con valor no ético propio como para ser investigado, y toma exponentes de las místicas medievales, particularmente suelen ser mujeres, hay místicos hombres, pero ella toma místicas mujeres, está Hildegard von Bingen, Marguerite Porete, hay varias, digamos, que ella toma, y las va estudiando y va estudiando las producciones que ellas hicieron, que además de que tenían vidas de claustro, ¿no? Donde se dedicaban a la contemplación de estas visiones, como esta especie de circunvalatio de la que hablaba Jung alrededor de estas visiones, además eran mujeres letradas, ¿no? Muy cultas, que eran como rompían con el modelo de la época, y se dedicaban a trabajar sobre esta contemplación de este mundo interior, ¿no? Ella, bueno, de hecho Victoria Cirlot tiene un libro que se llama La visión interior, ¿no? Como había un gran replegarse hacia adentro para poder darle cuerpo, darle carnadura a estas imágenes que iban apareciendo espontáneamente. Les quiero mostrar otro dibujo de Hildegard, este es otro, este me encanta, es la tapa de uno de los libros de Victoria Cirlot, de hecho. Es el huevo órfico. Es el huevo órfico. Sí. Parecida a la carta del mundo del tarot. El mundo, total. Y fíjense cómo acá en las puntas pareciera que aparecen órganos, ¿no?
como una especie de como corazones, ¿no? No sé, vivos y como más secos, muertos, ¿no? Acá un sol con una media luna adentro. Bueno, esta especie de flor que parece como una fecundación también dentro de ese huevo órfico, ¿no? Como una escena de fecundación. Bien me parece que es el símbolo de la de la incubación, ¿no? Del incubar estos procesos anímicos, que a ver, esto nos pasa a todos en el sentido de que este huevo aparece cuando nosotros estamos incubando procesos psíquicos, ¿no? Que pasa por ahí después, que nos encontramos viviendo la vida distinta o con un ojo diferente mirando la realidad, pero para que eso pase es porque hubo todo un proceso de incubación previo, ¿no? De esa nueva mirada. Sí, es como una placenta, dice Gise, sí, totalmente, como un gran mandala, como una... Es bien un símbolo de fecundación y de incubación. Es alucinante. Acá tienen otro. Muy lindos son, ¿no? Muy, muy, muy conmovedores. Y acá, bueno, pareciera, no sé, que está ella, ¿no? Contemplando, ¿no? En esta especie como de claustro, ¿no? Frente a esta gran inmensidad. Y les quiero mostrar los de Jung. Estos son los de Jung, por ejemplo, ¿no? Que tiene varios, aparecen un montón en el libro rojo, pero este es uno, este es otro. Fíjense cómo acá también está la cuaternidad, ¿no? Son hermosos. Sí, como el mandala sugiere todo el tiempo lo espiralado, ¿no? Que es el movimiento mismo de la vida, de la energía. Totalmente. Las ondas expansivas. Pensaba en esto de cuando tiramos una piedra al agua, ¿no? Que se generan, ¿no? Las ondas concéntricas. Y como eso, ¿no? Como algo que impacta hace que todo un universo se expanda, ¿no? Entonces también esto, algo que nos conmueve, algo que nos impacta en la vida, una crisis, una conmoción, ¿no? Algo que impacta en nosotros, hace que todo de alguna manera espontáneamente se expanda. Así es. Este es otro, ¿no? Que también tiene el símbolo de la cruz, que es otra forma de cuaternidad también, ¿no? Que es un símbolo que también aparece. Después tenemos que hacer, chicos, algún webinar sobre la cruz, porque también es otro símbolo de esos que se las traen. Y bueno, nosotros como herederos del cristianismo, seamos practicantes o no, el símbolo de la cruz es un símbolo que nos atraviesa muchísimo y que tiene para nosotros un significado bastante particular, pero también tiene que ver con el encuentro entre dos planos, ¿no? La integración de lo espiritual y de lo material, la muerte, la encrucijada, ¿no? Hay algo en la cruz. Y lo dado y lo creativo. Que tiene, claro, una fuerza muy potente, ¿no? Y que además también en el mandala zodiacal está, ¿no? Está el círculo y está la cruz que divide en 4 grandes cuadrantes el viaje. Son lindos los mandalas de Jung, a mí me gustan mucho. Acá hay otro, ¿no? Y acá de lo que decía Agus, ¿no? Como esas ondas expansivas, como mandalas dentro de mandalas, dentro de mandalas, ¿no? Sí, como es la astrología, el lenguaje de la astrología es un lenguaje mandálico, es un lenguaje circular, es una percepción holística, ¿no? Son sistemas adentro de sistemas. De hecho, una de las complejidades más grandes de la percepción astrológica y el desarrollo del lenguaje astrológico es aprender a pensar totalidades dentro de totalidades, dejarse emocionar y conmover también por la sensación de estar viviendo sistemas adentro de sistemas, ¿no? De sabernos unidos y conectados con los otros planos y los otros órdenes, ¿no? La vincularidad es la sustancia básica de la realidad y básicamente la astrología se dedica a estudiar esa vincularidad intrínseca, ¿no? La red, que totalmente. Es una manifestación de la circularidad. Eso que estás diciendo es fundamental, Agus, sí. Es clave, ¿no? Como que el desafío también del pensamiento astrológico es salir del pensamiento racional, lineal, ¿no? Dirigido,
y entrar en este pensamiento circular que nos habita, porque es parte del desarrollo de la humanidad, pero que hace tiempo que fue como desvalorizado, ¿no? Por eso ahora pareciera que está también retornando con una fuerza muy grande, porque hay una necesidad de seguir cultivando también esa idea de que el todo está autocontenido desde el inicio, ¿no? En estas matrices, ¿no? Totalmente, de hecho, esta necesidad, ¿no?, ha hecho también resurgir en todos estos tiempos, por ejemplo, todo lo que son las terapias holísticas, ¿no?, una concepción mucho más holística del ser humano, y de hecho, sobre todo en Occidente, la importancia y la popularización de los mandalas, de pintar mandalas, de que los mandalas es una meditación activa, de que nos relajan, de que nos armonizan, de que nos unifican, ¿no? También que su carácter sanador, ¿no?, también se ha popularizado en los últimos tiempos, también como esta necesidad que tenemos de alguna manera de retornar a nuestra vida simbólica. Así es. Sí, acá decían los chicos y las chicas que esto parece hecho en mosaicismo, que sí, totalmente. Sí, absolutamente, parecen mosaicos, ¿no? Y Merce decía que pensaba en el Kybalión, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Sí, el Kybalión, el Tao Te Ching, por ejemplo, ¿no?, que son completamente circulares en su forma de expresar ese contacto con la totalidad, ¿no? Son lenguajes circulares también, ¿no?, que vuelven... Bueno, el concepto de sincronicidad de Jung, ¿no? Totalmente. Bueno. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Bien? Yo les quería mostrar un poquito, como para ir cerrando y que después charlemos un poco, y vayamos cerrando los mandalas de la paciente de Jung, ¿sí? Como para que vean cuál fue más o menos el proceso que hizo. Y lo que les voy a contar simplemente es que cuando la paciente viene por primera vez a la terapia, bueno, justamente ella había hecho un viaje a las tierras originarias de su madre, con quien había un tema, digamos, había un complejo materno complicado en esta paciente, y ella vuelve muy movilizada de ese viaje y empieza terapia con Jung, ¿no? Y este es el primer dibujo que hace, ¿no? Que fíjense cómo está el mar agitado, ¿no?, la aridez, la indiscriminación de esta figura con este espacio rocoso, pero empiezan a vislumbrarse formas mandálicas imperfectas, ¿no? Como hay muchas formas muy puntiagudas, más al estilo Yang, pero empieza, ¿no?, a vislumbrarse como si algo ya se estuviese moviendo dentro de ella, ya desde el inicio. Y fíjense esta figura que está totalmente indiscriminada con la tierra, que Jung lo que va a decir es que eso expresa ese complejo materno aún no resuelto, ¿no? Esa indiscriminación con ese gran símbolo de la madre, que es el mar, la tierra, y ella metida, y ella creyendo que estaba muy diferenciada, porque era una mujer totalmente atípica para la época, un intelectual que no se había casado, que había desarrollado su vida de una manera independiente, como parecía que había hecho todo el camino inverso, digamos, a su madre, y sin embargo, en un lugar inconsciente seguía fijada a lo materno, con algo ahí que no se había terminado de resolver, y para Jung este dibujo expresaba eso, ¿no? Ese lugar en donde esta figura humana no está discriminada de la tierra, ¿no? Fíjense que este es el segundo dibujo que ella hace. Ahí está el impacto, que decíamos, que va a generar como que también es el impacto de la terapia, ¿no? Empezar a mover la energía, cómo empieza, ya aparece una forma mandálica perfecta, perfectas redondeces, dice Jung, parece como un óvulo que está siendo fecundado por ese rayo, ¿no? Como si fuese el encuentro también entre el cielo y algo que estaba inerte en la tierra, que a partir de ese encuentro empieza a moverse, ¿no? Que empieza a moverse, claro, la torre, dice Ana, sí, totalmente, pareciera como el símbolo de la torre, ¿no? Algo que se empieza a romper. Ahora les voy a mostrar cuál es el tercer dibujo. Es este. Acá ya aparece el mandala
perfectamente armado, ¿no? Y el rayo, dice Jung, se transformó en esta serpiente, que parece que también está yendo de algún modo al encuentro con este óvulo suspendido del aire, y aparece esta especie de corset que contiene, ¿no?, a la forma mandálica, que cuando Jung le pide asociaciones a la paciente, él no interpreta, la paciente le dice que es su animus, su parte yang, ¿no?, que todavía la comprime, ¿no?, y que ella la define como un poco como las alas de Hermes, por eso lo dibujó medio así, ¿no?, como una versión sui generis de las alas de Hermes, ese intelecto que todavía comprime este aspecto. Ese cinturón de castidad también, ¿no? Claro, es como un cinturón de castidad, que todavía la tiene comprimida. Igual Jung dice, este mandala tiene la fuerza suficiente para sostenerse solo en el espacio. Ya hay algo acá que va bien, digamos, ¿no? Pero fíjense del primer dibujo a este, que me dio todo un tiempo de trabajo, el cambio que hubo, ¿no? O sea, no hace falta ponerlo en palabras, claramente algo cambió en esta persona. Y fíjense el mandala que aparece después. Miren la diferencia. Sí, es como si fuera el mismo mandala ya fecundado, ¿no? Exactamente. Fíjense que aparecen las alas de Hermes nuevamente, pero reversionadas, completamente reversionadas e integradas. Lo que Jung destaca, que para mí también tiene como una agudeza muy grande, ¿no?, que él también dice que el mandala con esas alas tiene la fuerza para sostenerse y que cambió el fondo, que en este mandala ahora es de noche, ¿no? Está la oscuridad adentro, en el centro, y también afuera, ¿no? Igual adentro hay como un sol, ¿no? También. Sí, como el centro conciencia, ¿no? Haciendo el centro de equilibrio del propio mandala. Y está súper simétrico y súper vital. Fíjense lo que fue su primer dibujo, ¿no? Vamos a ver si podemos ir a su primer dibujo. Me quedo acá ya lejos. ¿Ven? Mucho más desvitalizado, ¿no? Fíjense los colores que después aparecen, cómo hay algo en ella que parece que empieza a vivificarse. Sí, a llenarse de vida, ¿no? Y como también todos los mandalas, ¿no? En sí, de todas las producciones que existen, cómo son una metáfora de lo que se integra y lo que se desintegra, lo que se concentra y lo que se expande, y cómo lo superficial, o podríamos decir lo que está en la periferia, lleva la información de lo que está en el núcleo, de lo que está en el centro, ¿no? Que también es bueno, es un símbolo de lo que es, de lo que es nuestro psiquismo, de lo que somos nosotros, de cómo nos desarrollamos en la vida, ¿no? Es nuestro destino, nuestra personalidad, las ideas que vamos construyendo de nosotros mismos, las percepciones que vamos haciendo de la realidad, todo tiene un centro del cual parte, ¿no? Y esta importancia también de que la vida nos impacte, ¿no? De que nos dejemos impactar también, ¿no? Sacudir por esos avatares quizás de la vida, ¿no? Porque de alguna manera son los que van a hacer que reproduzcamos, ¿no? Que nos expandamos, que salgamos en esas ondas expansivas. Así es. Y miren hacia dónde se va. Había más. Hay más. El sol y la luna, ¿no? Bueno, la unión del padre y la madre. Ahí. Claro, claro. Y Jung dice también que hay una división entre la parte superior e inferior del mandala, como el cielo y la tierra, ¿no? Empieza a aparecer como una cuaternidad. También aparece dentro del mandala principal como formas mandálicas, ¿no? Autocontenidas, como esto que decía August, ¿no? De que en cada fractal está el todo también. Pero ya estamos en otra instancia. Miren, después cambia el escenario completamente, ¿no? Aparece todo esto en una ciudad, ¿no? En un ámbito de ciudad donde también aparecen formas mandálicas dentro de como los rosetones de la iglesia, el reloj, que son formas mandálicas también. Y aparece como una escena medio del Edén, que está dibujada, ¿no? En
en esta especie de mandala las fases de la luna, ¿no? Bueno, como cuando nos conectamos con el símbolo del círculo, ¿no? Se nos vienen también todas esas imágenes que habitan en el inconsciente colectivo y que nos inducen y que también nos atraviesan y que forman parte de nosotros, como por ejemplo, bueno, los relojes, ¿no? Porque el tiempo es una manifestación también de lo mismo, de la circularidad, de lo cíclico. Las lunaciones, el movimiento de los planetas. Y también pensaba en esto de que son muchos los radios que podemos trazar para que el centro se una con la circunferencia, ¿no? En un círculo. Y eso como metáfora y como símbolo, ¿no? De que todos los caminos conducen al mismo centro de alguna manera, y que cada quien hace su proceso en el viaje de individuación, en el encuentro y el despliegue del sí mismo, y que de alguna manera en algún momento todos nos encontraremos ahí en ese centro, ¿no? Retornaremos a esa fuente de la cual hemos emergido. Después aparece este otro, donde Jung también marca la diferencia entre ese mar y esa ciudad con rascacielos, y como un sol amaneciendo, ¿no? Hay como un resurgimiento también, algo está pasando ahí, ¿no? Y este mandala como en el medio de estos dos escenarios que aparecen medio disociados todavía, ¿no? Pero el mandala está en el medio. De ahí pasa acá, nuevamente aparece la cuaternidad, ¿no? 4 escenas de humanos con animales, particularmente en este caso. El cuadrado también atrás como fondo. Y miren qué interesante el proceso que empieza a pasar acá, ¿no? Sí. Que es como si no se supiera para mí si ese óvulo también que está siendo como fecundado está entrando o está saliendo, ¿no? ¿Vieron como la Capilla Sixtina, donde no se sabe si la mano de Dios y del humano acaban de hacer contacto y se están separando, o si están yendo al encuentro, como esa ambigüedad, esa dualidad incluida en el símbolo? O sea, acá no se espera si hay una estructura que se está rompiendo, o si hay una estructura que se está completando, o las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y fíjense la plasticidad del movimiento que logra ella, ¿no? Que era una mujer que va desarrollando las dotes artísticas a medida que va haciendo los mandalas, pero del dibujo del principio a esto, a la plasticidad, el movimiento, la síntesis expresiva, hay un mundo de diferencia. Y este es el final. Hay varios dibujos igual en el medio, yo les armé un extracto. Pueden mirarlos todos completos en el tomo 8 de las obras completas de Jung, quienes lo tengan. Y este es el símbolo con el que se cierra el tratamiento. Que fíjense qué maravilloso, es un loto, ¿no? Que es además un símbolo alquímico, porque el loto genera su perfume, que es un perfume muy hermoso, hundiendo sus raíces en las aguas podridas y estancadas. El loto de 1000 pétalos, como dice Ana, tal cual, ¿no? Y estas así como hojas / medialunas, ¿no? Que también son 4, raíces que también parecen serpientes, hay como una síntesis expresiva muy importante. Acuérdense del dibujo del principio, repito, y fíjense la evolución y la plasticidad que se logró solo trabajando con mandalas, ¿no? Dejándose llevar, dejando que suceda, como decía Jung, ¿no? Bueno, charlamos un ratito entonces, después de haber compartido este material, como les parece, que piensan, que sienten sobre esto que vieron, que se les ocurre. Sí, Laura, ¿estás levantando la mano? ¿Querés desmutearte? ¿Podés? A ver si Ahí está, hola, buenas tardes. Hola, noches. ¿cómo estás?
Yo justo estaba un poco despidiéndome porque debía retirarme, lamentablemente, y en realidad quiero agradecer a todos, bueno, a vos y a Héctor y a su compañera. Para mí esto es, como puse ahí, es como un despertar. Estaba como así, en primer grado prácticamente, con este, o jardín de infantes, así que anotaba y quería escuchar y como registrar todo juntito. Así que bueno, me quedo bueno, agradecerles y con el deseo de, bueno, mucha info para seguir estudiando e investigando sobre esto que para mí, bueno, no, sí, más que pintar mandalas y estoy estudiando astrología, entonces era eso poquito que tenía, pero es, wow, así que gracias. No, gracias a vos, Laura. No Gracias los por quiero, no quiero que pierdan más tiempo y puedan seguir conversando Gracias, y Gracias, Laura. Lauri. debatiendo. Muchas gracias a Y vos. buen fin de Gracias para por todos. haber estado. Que Gracias, tengan buen gracias. descanso. Adiós. Gracias, Gracias. igualmente. Sí, bueno, como siempre, Ada, ¿no? Trayendo un montón. Sí, podríamos Nos queda estar una redondo, hora más, ¿no? Porque trayendo un cuando por montón fin y- entramos en calor. la verdad que Nos habilidad estamos midiendo, sí, nos de estamos sintetizar un midiendo. montón de cosas, ¿no? De manera genial y nos quedamos con ganas de más, y a la vez es un montón, ¿no? A la vez es muchísimo, pero bueno, esto también es bien junguiano, ¿no? Invitar a la amplificación, invitar a expandir, a ver las cosas de lugares que no teníamos perspectivas, ¿no? Y el mandala es un poco eso, ¿no? Integrar, que se manifiesten cosas de perspectivas de las cuales no somos conscientes, ¿no? Y esto que decía Agus también, que es re interesante como definición del mandala, cuando hacemos el proceso de mandala, es una metáfora de nuestro suceso, de lo que nos sucede, lo que nos acontece, ¿no? Que no tiene tiempo y espacio, nos está sucediendo en términos de nuestra vida, de nuestra existencia, ¿no? Por eso es tan profundo, ¿no? Como decía Jung, lo que pasó hace mucho tiempo, como y queda como complejo, queda como algo a resolver, me está pasando hoy todavía, ¿no? Y cuántas cosas nos suceden hoy, que todavía nos podemos integrar, que nos cuesta, que nos duele, que reprimimos, ¿no? Y por ahí intencionar hacer ese proceso de integración, de revelación, desde un lugar lúdico, como es el mandala, de un lugar meditativo, van surgiendo un montón de cosas, pueden surgir un montón de cosas. Hay una sensación siempre con el mandala, lo digo por experiencia propia, ¿no? Por conectar con el mandala también como Laura, sin saber lo que era un mandala y todo lo que traía, ¿no? Sino por el gusto de sentarme a pintar, a dibujar y todo lo que me pasaba interiormente, que fue uno de los que me llevó a decir, bueno, ¿qué dice Jung de esto? Y que me abrió la cabeza, ¿no? Ada tiene mucho que ver con eso, así que siempre agradecido. Y bueno, esto, ¿no? Lo que abre, todo lo que abre es impresionante cuando hacemos, ya sea con mandala o con cualquier herramienta que nos conecte con lo simbólico, ¿no? La astrología, el tarot, el I Ching, el arte mismo, ¿no? Si yo profundizo en una creación artística a través de lo que yo manifiesto, a través de lo que pueda hacer lúdicamente o artísticamente, bueno, estamos revelando un montón de cosas, ¿no? Que nos ordenan, que nos integran. Sí, esto de permitirnos habitar la vida simbólica y darle a eso el lugar que merece en nuestra vida, ¿no? Darle el misterio también, a la intuición, a la sensibilidad, al instinto creativo, a la pulsión espiritual, darle el lugar que merece, ¿no? En la vida. En igualdad de condiciones, ¿no? Que no se nos desequilibren los platillos. También invitarles a que, a que nos sigan acompañando en el crecimiento de nuestro proyecto Numen, nuestra escuela, contarles como siempre que estamos con montones de propuestas, la verdad que no nos alcanzan los tiempos para todas las cosas que tenemos ganas de hacer, pero bueno, ahora en septiembre Ada va a comenzar, o sea, ella va a dirigir, a compartir una formación en psicología para astrólogos, que bueno, que es muy interesante, que es una formación muy intensiva. También estamos con la apertura de un nuevo ciclo en la formación de astrología arquetipal en el nivel inicial, que comenzamos ahorita en agosto. Tenemos un seminario intensivo ahora de sincronicidad y lenguajes simbólicos, que es el 27 de agosto, que es una jornada intensiva de 5 horas. Hay otros webinars gratuitos también, Ada va a hacer 1 hora también de Jung y la astrología.
bueno, pueden visitar nuestra página, www.escuelanumen.com. Digo, porque ahí están todas nuestras propuestas. Sí, quedó hermosa la novedades. página, además. Bueno, sí, den vueltas por ahí porque hay un montón de cosas lindas, está hermosa la página, así que chusmenla. Agus la dejó hermosa también, así que aprovechen para mirarla porque está de lujo. Sí, y ahora bueno, que y está ahí. tengo la que cuenta de verdad, la cantidad de usando cosas que este- tenemos. Tal cual. Ni yo había caído en la cuenta. Y yo había caído en la cuenta. Eso, ¿no? Y gracias por acompañarnos y ser parte también de esta comunidad. Gracias por estar. No sé si alguien quedó con ganas de comentar algo, compartir algo. Ábranse el micro, anímense. Yo quiero decir, no sé si está pensado en la escuela, pero la verdad que me súper atrae la propuesta de trabajar con los mandalas. No sé si está pensado eso de Está pensado. no sé si se puede hacer por internet, no sé cómo Sí, Es sería, complejo, pero... se puede hacer, pero se puede. Sí, Lo ha hecho Héctor por lo hemos internet. trabajado, Roxy ha estado también, así que Bueno. está la idea. Ya Bueno, vamos. yo dejo la inquietud porque me encantaría, me veo trabajando con carbonillas o con, no, ¿cómo se llaman? Genial. Pasteles. Vamos. Eso, es el Vamos. material que quiero usar. Genial. Así que bueno, ¿Organizan me anoto algún para cuando encuentro? surja. Si organizan algún encuentro en Córdoba, vamos también, ¿eh? También, Yo voy. totalmente. ¿Hay algún totalmente. presencial también? Yo voy. Lo vamos Una a jornada hacer, intensiva de pintar mandalas en presencia en Córdoba sería Sí. genial. Vayan pensándolo, chicos. Sí, el año pasado Héctor lo probó y lo hizo de manera virtual y bueno, funcionó. Él por ahí se Ajá. siente más cómodo para los mandalas en lo en lo presencial, ¿no? presencial, pero se puede. Ujú. Sí, Bien, salió bueno. linda la propuesta y la repetiremos. Así que bueno, Bueno, yo me anoto. Buscando tiempos y espacios y lo armaremos. Dale. Genial. ¿Alguien más? ¿Quiere compartir algo? Se me ocurrió otra cosa redonda, que por qué siempre simbolizamos a los ovnis como Ahí va. naves circulares, porque podrían ser de cualquier otra forma, si nosotros estamos acostumbrados a los aviones que son totalmente de otra manera, y sin embargo lo que imaginamos como otra vida. como otra vida, como otra En formas mandálicas. transición. Sí. Jung escribió un libro sobre eso. Sí, sobre los fenómenos, acerca de los fenómenos que se ven en el cielo. Ah, mira, ¿eh? Sí. no lo Él saqué decía, no lo ¿no? saqué de ahí. Tuvo como un boom, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? De muchas personas avistorando ovnis, ¿no? Objetos voladores redondos, y él decía, bueno, esto tiene que ver con la reconstrucción, la necesidad colectiva en ese momento, ¿no? De reestructurar un orden psíquico que estaba resquebrajándose, que se resquebrajó, después pasó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando en ese intermedio, en todo ese momento, hubo muchas personas que veían estos objetos y él lo asoció a eso, ¿no? Estas visiones nos están diciendo algo, ¿no? La necesidad colectiva de volver a ese orden psíquico que estábamos perdiendo como colectivo. Él lo dice mucho más explayadamente que yo. No, sí, clarísimo. Básicamente ese es el postulado, sí. Sí, de hecho, todas bueno, nuestra cabeza que es redonda, ¿no? Nuestros ojos, y pensaba que también todas por ejemplo, los robots, ¿no? Todo aquello que está como ciertamente deshumanizado, que no tiene alma, ¿no? Lo representamos, ¿no? En lo cuadrado. En lo que no es circular. Lo circular siempre nos da una sensación de espiritualidad. Bueno, el círculo es el símbolo del espíritu. Entonces, hablando Sí. de círculos, ni que hablar de la luna llena que tenemos en Acuario en estos Claro. días, está tremenda. Yo estoy en la sierra y la veo a las 6 de la mañana, está ahí redonda, brillando, es impresionante. Así que bueno, gracias a Muchas todas. gracias a todas, a todos por haber estado. Sí, Gracias, muchas Ada, gracias. como Un placer siempre, total. brillante. Gracias a Usec. Un abrazo enorme a todos y a todas. Gracias a todos. Gracias a Nos vemos ustedes. en el próximo webinar. Nos vemos el viernes que viene, tenemos otro webinar, el guión y la astrología, ¿eh?
Así que, Dale. bueno, ahí están, si quieren participar, también nos avisan y demás. Y esto, bueno, se los aviso, por si lo quieren volver a ver, quedó en la página de Facebook nuestra, ¿no? La fanpage de Numen, entran y va a estar el video. Besos para todas. Muchas Gracias. gracias, muchas bendiciones y Adiós, muy buenas buen fin de noches. semana. Chao. Vamos a trabalhar no